Buenas, hoy vamos a ver el ejercicio 6 del TP2, donde vamos a empezar a trabajar con sistemas de modulación exponencial. Ante que nada vamos a repasar algunos conceptos generales de la modulación exponencial, como son la desviación en fase y desviación en frecuencia, que va a aparecer mucho en este ejercicio, y vamos a ver cómo desarrollarlos para cada uno de los sistemas particulares de modulación que vamos a estar viendo, para que teniendo las expresiones estas a mano nos sea más sencillo el análisis del ejercicio. Empecemos entonces planteando la expresión general de una señal modulada exponencialmente, que va a tener la siguiente forma. Como se puede observar, a diferencia de los sistemas de modulación lineal que veníamos utilizando, donde nuestro mensaje iba a afectar de alguna u otra forma la amplitud de una portadora, nos encontramos que la información que queremos enviar va a estar modificando nuevamente de una u otra forma a la fase de la señal, mientras que la amplitud va a quedar constante. De esta expresión entonces podemos analizar la fase instantánea, que va a estar compuesta por la fase instantánea propia de la portadora, más un término que la va a ir modificando a lo largo del tiempo, propio de la modulación que estemos aplicando. Por lo tanto, vamos a definir a este término como la desviación en fase que está produciendo nuestra modulación. Del mismo modo, podemos analizar la frecuencia instantánea de la señal, la cual podemos entender como la razón de cambio de la fase dividido por 2pi radianes, como para dejarla en hertz en lugar de radianes por segundo. Aplicando entonces la derivada de la expresión anterior, podemos ver que la frecuencia instantánea nos va a estar compuesta por la frecuencia de la portadora, que va a ser constante, y nuevamente un término que la va a ir modificando debido a la modulación del mensaje. Este término entonces lo vamos a definir como la desviación en frecuencia de nuestra modulación. Veamos cómo queda esto entonces ahora en los dos sistemas de modulación exponencial que vamos a ver, que van a ser modulación en fase, o PM, y modulación en frecuencia, o FM. Arrancando entonces con PM, la expresión de una señal modulada en PM va a tener esta expresión, de donde se ve que nuestro mensaje va a modificar directamente a la fase de la señal, siendo entonces la desviación en fase el producto entre el mensaje y el término Kp, que sería la constante de modulación. Asimismo, si calculamos la desviación en frecuencia de una señal en PM, nos va a estar dada por Kp sobre 2pi por la derivada de nuestro mensaje. Para FM, en cambio, una señal con esta modulación va a tener la siguiente forma, de donde podemos extraer directamente que la desviación de fase de la señal de FM va a estar dada por 2pi por la constante de modulación, nuevamente, por la integral de menos infinito hasta t de nuestro mensaje. Y derivando como en el caso anterior, podemos calcular la desviación en frecuencia, que en el caso de FM entonces nos va a quedar el producto de la constante de modulación por nuestro mensaje. Para redondear esto entonces, no importa el sistema de modulación que estemos utilizando, nuestro mensaje va a estar haciendo un efecto tanto en la fase como en la frecuencia instantánea de la portadora, dado que ambos parámetros obviamente están relacionados. Lo que sí nos va a determinar el sistema de modulación que estemos utilizando es a cuál de estos factores nuestro mensaje está afectando directamente. En el caso de PM, el mensaje va a estar afectando directamente a la fase, mientras que en el caso de FM, nuestro mensaje va a afectar directamente a la frecuencia de la portadora. Bien, ya teniendo definidos estos conceptos, entonces podemos pasar al ejercicio en sí, que arranca dándonos dos mensajes y nos pide que grafiquemos las señales que obtendríamos al utilizarlos para modular tanto en PM como en FM a una portadora. También nos define obviamente los valores de las constantes de modulación y la frecuencia de portadora. Esto entonces lo podemos graficar en MATLAB muy sencillamente y vamos a analizar ahora los resultados para ver que se condiga con lo que esperaríamos en cada caso. Arranquemos entonces analizando el primer mensaje y para la modulación PM. En esta modulación entonces la desviación en fase sería proporcional a nuestro mensaje, por ende estaría dada por la suma de esos dos cajoncitos. Por lo tanto esperaríamos que a partir de t igual a 0 tuviéramos un adelanto de pi sobre 2 o kp en la fase, luego en t igual a 6 un retardo de fase de 2 kp y finalmente en t igual a 12 un nuevo adelanto de fase que nos dejaría en la fase original de la portadora. Esto entonces lo podemos verificar en el gráfico que tenemos. Para el caso de FM, en cambio, ahora nuestra desviación de frecuencia sería proporcional al mensaje y esperaríamos que estos saltos que veíamos en la fase anteriormente ahora estén en la frecuencia. Cosa que nuevamente verificamos. En T0 tenemos un aumento de la frecuencia de KF, mientras que en T igual a 6 tenemos una disminución de la frecuencia. Y finalmente en T igual a 12 la desviación de frecuencia se anula, lo que nos deja con la frecuencia de la portadora original. Podemos hacer el mismo análisis entonces para el segundo mensaje,
Nuevamente arrancando por PM, ahora nuestra desviación de fase va a estar dada por el triangulito, lo que significa entonces que entre 0 y 6 la modulación nos va a estar agregando fase de manera lineal con el tiempo, y el efecto de esto por ahí no es tan sencillo de verlo, pero si operamos sobre la expresión podemos ver que es equivalente a tener un aumento en frecuencia. De la misma forma, entre 6 y 12 ahora vemos que la desviación de fase nos va a empezar a restar fase linealmente, lo cual nuevamente va a equivaler a una reducción de frecuencia. Y esto nuevamente lo vemos en el gráfico. En el caso de FM, ahora por ahí es más sencillo de ver, dado que la desviación en frecuencia va a ser proporcional al mensaje, esperaríamos que entre 0 y 6 se incremente de manera lineal la frecuencia y que entre 6 y 12 entonces se disminuya hasta volver al valor de frecuencia de la portadora. Y nuevamente lo vemos claramente en el gráfico. Este inciso también nos pide comparar la modulación del primer mensaje en FM con la del segundo mensaje en PM. Y dado que el segundo mensaje es la integral continua del primero, podemos ver entonces que la desviación en fase que producen la modulación en FM del primer mensaje con la modulación en PM del segundo mensaje nos van a dar iguales. Sumado además que los valores de los coeficientes de modulación están dados para que también nos den iguales, era esperable entonces que el resultado de las dos modulaciones nos diera la misma señal. El inciso 1b entonces nos dice que tenemos un transmisor de FM que tiene como salida una señal X de t, nos da la constante de modulación y nos pide obtener las desviaciones de fase y de frecuencia para distintos mensajes. Fíjense entonces que al definirnos qué es FM ya sabemos qué expresiones vamos a utilizar para calcular las desviaciones a partir de los mensajes y no queda mucho más que aclarar. El resto del inciso es operar sobre esto, así que les voy a dejar los cálculos a ustedes. Obviamente cualquier duda la pueden dejar en el foro y contestaremos a la brevedad. El tercer inciso es similar a este, donde entonces ahora nos pide nuevamente obtener las desviaciones de fase y de frecuencia, pero esta vez a partir de la expresión de las señales moduladas, sabiendo que la frecuencia de portadora es 1 kHz. Lo que pueden hacer en este entonces es tratar de llevar cada señal a la expresión genérica de modulación exponencial y extraer a partir de ahí las desviaciones de fase y de frecuencia. Acá, por ejemplo, en la primera señal nos encargamos de separar la fase instantánea de la portadora de 1 kHz y el término que nos queda entonces es la desviación de fase de 2pi%. A partir de esta entonces podemos dividir por 2pi y derivar para obtener que la desviación de frecuencia nos queda una constante de 100 Hz. Nuevamente en esta señal vemos el efecto de agregar fase linealmente, es equivalente a aumentar la frecuencia. Fíjense entonces que no importa qué modulación estemos usando acá, ya que las desviaciones las sacamos directamente de la señal sabiendo la frecuencia de portadora nomás. Sí nos importaría si tuviéramos que demodular el mensaje, ya que nos diría de cuál de las dos desviaciones podemos extraerlo. Nuevamente les dejo a ustedes el resto de los cálculos, que son relativamente sencillos y tienen los resultados en la guía. El inciso D nos dice que una señal de audio MDT que tiene un ancho de banda de 15 kHz y un pico de 5 V modula en FM a una portadora y nos pide calcular la relación de desviación y el ancho de banda aproximado de la señal modulada para distintos valores de constante de modulación. Arranquemos entonces con unos breves comentarios. Recordemos que a partir de la expresión de la señal modulada exponencialmente, la relación entre el espectro del mensaje y de la señal modulada ya no es tan lineal como en las modulaciones que veníamos viendo. Incluso a menos que el mensaje sea senoidal, no es sencillo calcular el espectro de la señal modulada. Por ejemplo, pueden tratar de estimar la depth de las señales que venimos viendo en este ejercicio con MATLAB, como hicieron en el ejercicio 5, y ver qué forma tienen. Estas cuestiones dificultan un poco el análisis espectral de las señales de FM, sin embargo tenemos distintas herramientas prácticas que nos permiten estimar las características espectrales de las señales. Relevante para este inciso tenemos la regla de Carson, que nos permite estimar un ancho de banda al cual podemos limitar la señal de FM y que deja pasar el 98% aproximadamente de la potencia, lo cual nos permitiría demodular el mensaje con una distorsión despreciable. Recordemos que estrictamente el ancho de banda de las señales moduladas exponencialmente no está limitado. Y de ahí la necesidad de definir un ancho de banda donde podamos recortarlo. Esta regla entonces nos dice que el ancho de banda de la señal puede estimarse como 2 veces por el ancho de banda del mensaje por la relación de desviación más 1, definiendo la relación de desviación como el cociente entre la máxima desviación de frecuencia que sufre la señal y el ancho de banda del mensaje.
En FM, como es este caso, la máxima desviación de frecuencia va a estar dada por el producto entre la constante de modulación y el pico máximo del mensaje. Con estas definiciones entonces podemos calcular lo que nos piden. En el primer caso, con una constante de modulación de 30 Hz por volt, nos queda una relación de desviación de 0,01 y calculando con esto el ancho banda de Carson nos estaría quedando alrededor de 30.3 kHz. Para los distintos valores de constante de modulación, los cálculos los dejo para ustedes y pueden hacer una comparación con los anchos bandas que requerirían para transmitir una señal de estas características con algún sistema de modulación lineal. La idea del ejercicio entonces era introducir los sistemas de modulación exponencial y ahora en lo que queda de la guía vamos a ir analizando un poco más en detalle distintas características, ventajas y desventajas de los mismos. Con esto entonces vamos cerrando el video, así que de nuevo cualquier duda que surja pueden dejarla en el foro que estaremos ahí también para contestarlas. Nos vemos.